Ya. Lo que vamos a ver ahora es valvulopatía mitral, estenosis e insuficiencia y valvulopatía aórtica, ¿ya? El día de ayer les comenté que tenían que revisar. Para hacer un recuerdo, tienen que saber primero la anatomía. La válvula mitral, ¿por qué está compuesto? Por un anillo fibroso y dos valvas, una anterior y posterior. Por consecuencia, va a tener dos músculos papilares, anterior y posterior, y las cuerdas tendinosas. ¿Cuál es el área valvular de la válvula mitral? Es de 4 a 6 centímetros, escuchen bien, 4 a 6 centímetros cuadrados. Vean aquí en la figura la válvula mitral normal y vean acá la estrechez por la estenosis que vaya a presentar la válvula, dependiendo de cuál vaya a ser la etiología. ¿Cómo definen ustedes estenosis mitral? Como la obstrucción al tracto de entrada, perdón un segundito, al tracto de entrada del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral. O pueden definir también como estrechamiento del orificio de la válvula mitral, la cual va a estar presentando alteraciones de las valvas o alteraciones del aparato de sostén. ¿Cuál es la etiología? El 70-75% es condicionada por la fiebre reumática. Tienen otro tipo de cardiopatías congénitas, como ser el síndrome de Luttenbacher, enfermedad de Fabry, síndrome de Hurley, de Shane, válvula mitral en embudo, que son válvulas estenosis mitral congénita. Puede ser por depósito de amiloides, por drogas. Cuando es por fiebre reumática, pues va a estar con fibrosis, fusión de comisuras y calcificaciones. Puede ser secundaria a tumores, mixomas o enfermedades protésicas. Vean la etiología de la estenosis mitral. Entonces, el 70-75% en fiebre reumática, la estenosis mitral es la más frecuente. En la etiología, ¿qué es lo que van a presentar? Alteraciones a nivel de las comisuras cuspídeas y de las cuerdas tendinosas en el 45%, alteraciones de la comisura el 30% y de las cúspides 15% y de las cuerdas tendinosas el 10%. Cuando es secundaria a la etiología de la fiebre reumática, vean acá, esta es la característica, va a haber fusión, engrosamiento y fibrosis. Si se fijan acá, esta es la válvula mitral y la válvula mitral simula en ecocardiografía como si fuera la boca de pescado, ¿ya? Vean similitud entre el pescado y los pacientes que tienen estenosis mitral. Vean la calcificación, la fibrosis y fusión de las comisuras en la fiebre reumática que va a lesionar la válvula mitral. ¿Cómo van a clasificar ustedes por eco el área de la válvula mitral? Por eco van a considerar leve cuando el área valvular es de 1.5 a 2 centímetros, moderada cuando es de 1 a 1.5 centímetros y severa cuando el área valvular es menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Cuál es la fisiopatología del paciente que tiene estenosis mitral? ¿Qué es lo que va a condicionar? Va a ver si hay obstrucción en el vaciamiento de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Qué va a condicionar? Va a condicionar un aumento del gradiente aurículo-ventricular.
al haber un aumento del gradiente que va a condicionar aumento de la presión de la aurícula izquierda. Al haber aumento de la presión de la aurícula izquierda, que condiciona dilatación de la aurícula izquierda. Al haber dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué arritmia va a ser asociada? La fibrilación auricular. Y si hay fibrilación auricular, formación de trombos, ¿qué va a condicionar? Tromboembolia. Si es del lado derecho, tromboembolia pulmonar. Y si es del lado izquierdo, accidente vascular embólico. Por el otro lado, al aumentar la presión de la aurícula izquierda, ¿qué va a condicionar en forma retrógrada? Aumento de la hipertensión pulmonar. Si hay aumento de la presión de la arteria pulmonar, va a producir hipertrofia del ventrículo derecho. Al producir hipertrofia del ventrículo derecho, va a condicionar disfunción de la válvula tricuspidia y van a tener la insuficiencia tricuspidia. Al tener insuficiencia tricuspidia, ¿qué va a condicionar? Dilatación de la aurícula derecha y va a tener sintomatología de falla ventricular derecha y en la cual ustedes van a encontrar ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema en miembros inferiores, por un lado. Y por el otro lado, el aumento de la hipertensión pulmonar, que va a condicionar, va a condicionar que haya presión aumentada de la pulmonar y el paciente que va a tener disnea paroxística nocturna. Y el paciente va a llegar ¿a qué? A edema agudo de pulmón. De ahí es que cuando vayan a administrar líquidos y el paciente tenga estenosis mitral moderada o severa, va a condicionar ese edema agudo de pulmón. ¿Cuál va a ser más fácil? Que el volumen vaya al ventrículo izquierdo o el volumen vaya en forma retrógrada a través de las venas pulmonares hacia el pulmón y condicione edema agudo de pulmón. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente con estenosis mitral? El 50% ya que tiene fiebre reumática no tiene sintomatologías. La sintomatología va a aparecer a la edad de los 30, 40 años. ¿Ya? O sea, la progresión es muy lenta. Obviamente, si el niño tiene estenosis mitral secundario a válvula mitral en embudo, entonces sí la sintomatología va a ser inicial, no va a esperar a los 30 años. En los pacientes que tienen fiebre reumática, pues la sintomatología que va a presentar va a ser disnea, palpitaciones, hemoptisis, que es conocido como la tríada de Bouchard, ¿ya? Y el cual va a acelerar y la sintomatología se va a manifestar con el ejercicio, estrés, fiebre, relación sexual o el embarazo. Si hay falla cardíaca izquierda en forma retrógrada, como comentamos en la fisiopatología, van a tener síntomas y signos de falla ventricular derecha. ¿Cuál va a ser la complicación de los pacientes que tienen estenosis mitral, que va asociada a fibrilación auricular? Entonces van a tener ustedes embolias al sistema nervioso central o a las coronarias. Y tiene el síndrome de Horner, ¿ya? En lo cual va por compresión del nervio laringio recurrente izquierdo, va a presentar el paciente disfonía, ronquera. Entonces ustedes pueden saber, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es estenosis mitral. En el examen físico del paciente con estenosis mitral, van a encontrar ustedes la fase de Corvisart. ¿Y cuál es la característica? La presencia de eritrocianosis malar, el lóbulo de la oreja y la punta de la nariz. ¿Cómo van a ver en la exploración física a nivel del cuello? Van a tener el pulso yugular, la presencia de una onda A gigante o una onda B. El pulso arterial va a ser normal si está en ritmo sinusal
o va a ser irregular si tiene fibrilación auricular, o va a ser Parvus-Heller. ¿Qué van a encontrar en la palpación del tórax? Van a ver el latido sagital y el latido en balancín. Y tienen acá la triada de Chávez, que a la palpación va a haber mayor matidez en el segundo espacio intercostal izquierdo, el latido palpable en la arteria pulmonar en el segundo y espacio intercostal izquierdo, y el segundo P pulmonar, ruido pulmonar, va a estar aumentado en relación al paciente que tiene hipertensión de la arteria pulmonar. Y tiene acá estenosis aguda de la válvula mitral. Vean el examen físico, el soplo va a ser sistólico, ahí ven sistólico de insuficiencia tricuspidia, o lo sistólico por dilatación del anillo, no hay lesión de la válvula tricuspidia, se llama insuficiencia tricuspidia órgano funcional. Y tienen el soplo de Graham-Still. ¿Alguien sabe qué es el soplo de Graham-Still? ¿Alguien sabe? Soplo protodiastólico en el área pulmonar, doctor. Ya. Estamos comentando el paciente que tiene estenosis mitral, a lo posterior, si no hay el tratamiento, ¿qué va a condicionar? Hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar, ¿qué va a condicionar? Dilatación de la válvula pulmonar, y van a tener el soplo protodiastólico de insuficiencia pulmonar secundaria a la hipertensión de la arteria pulmonar. Ese es el soplo de Graham-Still. Y tienen el latido apical prominente por desplazamiento. Y eso es relacionado a la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué exámenes le van a pedir ustedes? Primero, lo más común, o sea, pedirle una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax, ¿qué es lo que van a encontrar? El primer arco corresponde a la aorta, segundo la pulmonar, tercero acá es la aurícula izquierda y el cuarto arco es el ventrículo izquierdo. Y acá tienen la aurícula derecha. Y van a ver acá elevación del bronquio izquierdo secundario a la dilatación de la aurícula izquierda. Y en la radiografía van a encontrar ustedes pues congestión venocapilar, líneas B de Kerley, doble arco derecho, cuarto arco izquierdo. Y el cuarto arco izquierdo es la aorta, la pulmonar, ventrículo izquierdo, y esta es la aurícula izquierda, la orejuela. Si le toman el electrocardiograma, si estamos comentando de que va a haber dilatación de la aurícula izquierda, en el electrocardiograma, ¿qué van a encontrar? Crecimiento de la aurícula izquierda. Y van a tener la P bimodal de 2 de 3 ABF, y en B1, vean acá, en B1 que la aurícula izquierda tiene onda P, pero la onda P negativa es mayor. Entonces dicen crecimiento de la aurícula izquierda secundario a la estenosis mitral o insuficiencia mitral. Vean acá, en B1, tienen que la onda P es más negativa. Normalmente tiene que ser isodifásica. En B1 tiene que ser la onda P positiva y P negativa. Pero acá vean que la parte negativa de la onda P es mayor que la positiva. Entonces, en el electrocardiograma les permite comentarles de que el paciente tiene crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Cuál es la arritmia que se asocia con el paciente que tiene estenosis mitral? Va a ser la fibrilación auricular. Y vean acá el electrocardiograma. ¿Y cuál es la característica de la fibrilación auricular? Intervalos, o sea, RR irregular. 1. 2. No hay ondas P. 3. Presencias de ondas F. 4. Los complejos QRS no son del mismo tamaño. Alternancia eléctrica. Y por último, que no se llega a ver, es el fenómeno de Ashman.
Ahora, la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, que ocupa el 33% de todas las arritmias, motivo por el cual es secundaria ¿qué? La fibrilación auricular presente en los pacientes que tienen estenosis mitral, pacientes que tienen miocardiopatía dilatada independientemente de la etiología, pacientes con hipertensión arterial, hipertiroidismo, tromboembolia pulmonar, pacientes que tienen vías anómalas, Wolff Parkinson White o infartos de aurícula derecha, todos estos van a tener fibrilación auricular. De ahí es que la incidencia de esta arritmia es la más frecuencia y dos de las complicaciones de los ACV embólicos o de las tromboembolias pulmonares es mayor la incidencia por todas las patologías que les he comentado. La ecocardiografía Doppler, ¿qué les va a permitir? Hacer el diagnóstico, si es de origen reumático o no es reumático, si es congénito secundario a la estenosis por válvula en paracaídas. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Fusión de las comisuras, apertura en domo, pérdida del movimiento de la valva posterior y a través de la ecocardiografía pueden hacer el cálculo del área valvular, ya sea por planimetría o por score. Vean acá, por planimetría en la figura A, cómo está marcada y pueden calcular el área de la válvula mitral. Y acá en la figura B, vean el engrosamiento de la valva anterior de la mitral, calcificada y engrosada. Entonces son características de que el paciente tiene estenosis mitral secundaria a fiebre reumática. Si en el examen les coloco que tiene calcificaciones, fusión de comisuras y calcificaciones, el diagnóstico me va a decir secundario a cardiopatía reumática. Y acá tienen el Doppler, ¿ya? A través de la pendiente EF van a sacar ustedes el área valvular a través del tiempo de hemipresión. Cuanto mayor sea el tiempo de hemipresión, entonces van a tener que el área valvular va a ser menor. El tratamiento de la estenosis mitral consiste en disminuir ¿qué? La presión en la aurícula izquierda y en la arteria pulmonar. Y para eso, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? El paciente va a ser manejado con dieta hiposódica, diuréticos para disminuir la precarga y vasodilatadores mixtos. 1. 2. Mejorar el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Por qué le dan beta bloqueantes en el paciente que tiene estenosis mitral? ¿Quién puede responder? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que el doctor de loco va a colocar beta bloqueantes y a ver, doctor, ¿por qué? ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Van a disminuir la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, lo que van a hacer es mejorar el vaciamiento de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, mejorar el llenado ventricular. La digital solamente darán ustedes en pacientes que tienen arritmia, fibrilación auricular, no por el efecto inotrópico positivo, porque la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal. Y entonces, ¿para qué le damos? ¿Por qué está acá en la diapositiva? Es pacientes que tienen fibrilación auricular como antiarrítmico, o pueden dar bloqueantes de los canales de calcio, obviamente, si no tienen insuficiencia cardíaca, o por último, dar los antiarrítmicos tipo amiodarona. Si el paciente tiene fibrilación auricular, la fibrilación auricular es secundaria a cardiopatía reumática por estenosis mitral y ustedes no hayan anticoagulado al paciente,
Eso se llama negligencia médica, porque en cualquier momento va a ser ACV embólicos o tromboembolia pulmonar. Una vez que el paciente tiene lesión de la válvula mitral, aórtica, pulmonar, tricuspidia, ustedes lo que tienen que hacer es tratamiento profiláctico para endocarditis infecciosa. Entonces, van a darle pues su penicilina benzatínica, una ampollita de 1.2 o 2.4 de penicilina benzatínica cada 21 días para la prevención de endocarditis bacteriana o recurrencias de la fiebre reumática. ¿Cuál es el tratamiento intervencionista que van a hacer ustedes? Dependiendo de la clase funcional que tenga el paciente. Si el paciente tiene deterioro funcional, tiene hipertensión pulmonar y tiene embolias, o sea, lo que pueden hacer valvuloplastía con balón o comisurotomía quirúrgica. Vean acá la valvuloplastía con balón, indicado en qué tipo de pacientes. No le van a hacer cirugía a una paciente embarazada por el bebé. Entonces, pueden hacer la valvuloplastía con balón, que es el balón de Innoe. Puede ser 1 o 2 balones. Y acá en la gráfica pueden ver a través de la atrioseptostomía. El catéter va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de el catéter de Rashkin, perforan, hacen como una comunicación interatrial e introducen el balón de Noé y hacen la valvuloplastía. Y en un segundo tiempo ya pueden colocar ustedes la prótesis, pero ya resolvieron la fase aguda del paciente. Ahora, ¿qué contraindicaciones tiene la valvuloplastía con balón de Innoe? Si el paciente tiene trombos intracavitarios, si tiene calcificaciones masivas, si la valvulopatía es severa y está asociada con otras patologías, si las lesiones coronarias son significativas, entonces no podrán hacer ustedes la valvuloplastía con el balón de Innoe. Y por la trioseptostomía a través del catéter de Rashkin, que es lo que va a condicionar una comunicación interatrial. Y acá esto lo van a ver ustedes acá, el video de la valvuloplastía. ¿Cuál es el tratamiento que pueden contar? La comisurotomía mitral. Esto se hacía por los años 85, 90, ¿ya? Comisurotomía mitral a cielo cerrado, sin circulación extracorpórea, o podían hacerlo a cielo abierto. La tasa de mortalidad era menos del 1% y la sobrevida en aquella época, antes de la implantación de las prótesis, era sobrevida 95% a los 10 años. Eso era la comisurotomía mitral, ¿ya? Era la limpieza quirúrgica de las calcificaciones de la fibrosis que tenía la válvula mitral. Posteriormente, entonces, se hizo la terapéutica quirúrgica reemplazo valvular mitral y el 2% de mortalidad cuando tienen clase funcional 4, la mortalidad sube al 25%. Y la sobrevida del paciente con estenosis mitral del 85% a los 5 años y las complicaciones 2 a 4% son de tromboembolias pulmonares o ACVs al año. Ahora bien, cuando escogen ustedes una prótesis, tienen 2 prótesis, una prótesis mecánica y la otra es biológica. La prótesis mecánica requiere anticoagulación de por vida y la prótesis biológica, el primer mes se lo anticoagula y después antiagregantes plaquetarios. No requiere posteriormente anticoagulación. La pregunta que va a ir en el examen, los pacientes que tienen
prótesis mecánicas requieren anticoagulación con los nuevos anticoagulantes orales, como ser dabigatran, apixaban, rivaroxaban, la respuesta es no, porque con estos nuevos anticoagulantes nosotros no podemos saber si el paciente está anticoagulado y cuál es la dosis que va a requerir el paciente. En cambio, con el paciente que recibe como anticoagulación la warfarina, el INR va a ser de 2.5 a 3 y ustedes, de acuerdo al esquema, pueden dosificar según el INR. ¿Ya? En cambio, los nuevos anticoagulantes, porque actúan a nivel del factor 10 activado, no pueden ustedes ver si con una tableta o 2 tabletas el paciente está anticoagulado. O sea, no se utiliza los nuevos anticoagulantes orales en cualquier paciente, independientemente de la localización de la prótesis mecánica y que puedan dar estos nuevos anticoagulantes. Si la mujer está embarazada y está anticoagulada con warfarina, tendrán que suspender la warfarina y darle enoxaparina, porque la warfarina tiene efectos teratógenos. Y entonces terminar el curso del embarazo con heparinas de bajo peso molecular. ¿Tienen duda al respecto o no? ¿Está claro? Doctor, la válvula biológica es solamente un tiempo en la antiagregación y no se utiliza ningún medicamento o tiene que ser para toda la vida. De la válvula biológica, el primer mes le das anticoagulación, warfarina y después antiagregante plaquetario y nada más. Pero no requiere anticoagulación. Esa es la ventaja. Pero después disfunciona como las válvulas nativas con fibrosis y calcificación. ¿Ya? Entonces, pero el control lo hacen ustedes en forma anual a través del eco y la clínica, ¿no? Solamente la prótesis mecánica y tratamiento de por vida es la anticoagulación. No hay de que suspenda. Si en caso suspendiera la anticoagulación, entonces, ¿qué es lo que va a condicionar? Formación de trombos, se va a ocluir la prótesis, disfunciona y tienen que entrar a cirugías y el paciente, si no, se les muere. Vean los diferentes tipos de prótesis. Las que están arriba son prótesis biológicas y las de abajo, la primera de la izquierda, esa de bolita, es la prótesis de Star Edward, que ya no se utiliza. Y las 3 que están a la derecha son prótesis de bajo perfil, ¿ya? Son prótesis de disco, como ven acá. ¿Cuál es la segunda causa? Es la insuficiencia mitral. ¿Y cómo definen? O sea, flujo en sentido retrógrado durante la sístole del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, a través del orificio valvular anormal. O sea que no coaptan las valvas y van a ver las diferentes etiologías de la insuficiencia mitral, lo que condiciona reflujo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿En qué fase del ciclo? Durante la sístole. De ahí que cuando ustedes vayan a auscultar, van a decir soplo lo sistólico en foco mitral. ¿Qué traduce qué? Que el paciente tiene insuficiencia mitral. O puede ser la insuficiencia condicionada por un prolapso de la válvula mitral. Según la etiología, puede ser dependiendo del tipo de disfunción y de la duración, su clasificación. Vean acá, según la disfunción, puede ser tipo 1, 2, 3 y 4. Vean las lesiones que va a condicionar y las etiologías que va a presentar la insuficiencia mitral. Y la disfunción tipo 1, 2, vean, disfunción tipo 3A, la 3B, y las etiologías que van a conllevar a que el paciente tenga insuficiencia mitral. Y eso van a aprender porque es pregunta de examen. Según la duración,
tiene insuficiencia mitral aguda. Y si es aguda, me van a comentar cuál es la etiología. 1, el paciente que tiene infarto de miocardio, que tiene infarto anteroseptal, en la cual en el septum está insertada la valva posterior, se rompe y va a condicionarles que insuficiencia mitral, edema agudo de pulmón y el paciente se muere por ruptura del músculo papilar. Pacientes con endocarditis infecciosa, vean acá en la diapositiva racimos de las vegetaciones y que van a destruir todo el aparato valvular de la válvula mitral. Se la come, hagan de cuenta como las langostas se la comen las hojas, igual acá las vegetaciones llegan a producir lesión del aparato y a veces del aparato valvular y del aparato subvalvular, la endocarditis infecciosa que vamos a tocar después. Pacientes traumáticos, accidentes automovilísticos en los cuales el tórax pega contra el volante y por desaceleración, y entonces puede presentar ruptura del músculo papilar. 3, prolapso de la válvula mitral y ruptura de las cuerdas tendinosas. Estas van a ser consideradas como insuficiencia mitral de origen agudo. Ahora vean las crónicas: prolapso valvular, síndrome de Barlow, calcificación anular mitral, puede ser funcional, secundaria dilatación del anillo, relacionadas en cardiomiopatías dilatadas, pacientes que tienen carditis reumática o isquémica, disfunción del músculo papilar, no ruptura, disfunción del músculo papilar. Vean acá. ¿Cómo clasifican la insuficiencia mitral? Según ecocardiografía y según el reflujo que va del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Dividen en 3/3 la aurícula izquierda. Cuando el flujo retrógrado llega hasta el 1/3 de la aurícula izquierda, dicen ustedes insuficiencia mitral leve. Cuando el flujo, en la segunda diapositiva, la del medio, el flujo llega, el mosaico llega hasta la parte media de la aurícula izquierda, dicen ustedes insuficiencia mitral moderada. Y cuando el flujo retrógrado que va del ventrículo izquierdo hacia las venas pulmonares, ustedes dicen insuficiencia mitral severa. ¿Cuál es la fisiopatología? Si tienen el orificio de la válvula mitral insuficiente, ¿qué va a condicionar? Impedancia en el vaciamiento ventricular. ¿Y qué va a haber? Regurgitación en sístole, antes de la apertura de la válvula aórtica. ¿Y qué va a condicionar? Sobrecarga de volumen, primero ¿a dónde? A la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo. La sobrecarga de volumen va a condicionar dilatación de la aurícula izquierda. La dilatación de la aurícula izquierda va a condicionar arritmia. ¿Y cuál es la arritmia? Fibrilación auricular. ¿Y la fibrilación auricular qué va a condicionar? Accidentes vasculares cerebrales embólicos o tromboembolia pulmonar si los pacientes tienen fibrilación auricular. ¿Y cuál va a ser la sintomatología de los pacientes que tienen insuficiencia mitral? Van a tener ¿qué? Insuficiencia cardíaca, disnea paroxística nocturna, ortopnea, que van a encontrar ustedes en la radiografía de cardiomegalia o pueden presentar embolias. El paciente cuando tiene insuficiencia mitral aguda, secundaria, ruptura de músculo papilar, ¿qué es lo que va a hacer? Todo el volumen, en lugar de irse a la aorta, va a irse a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda a las venas pulmonares, y que va a condicionar en forma retrógrada edema agudo de pulmón y va a condicionar el fallecimiento. ¿Ya? Entonces, vean cuán aparatosa y complicada es los pacientes que tienen insuficiencia mitral aguda.
A veces el paciente no llega a la cirugía y el paciente se muere por insuficiencia cardíaca izquierda. O puede presentar disnea progresiva, edema agudo de pulmón, disfunción ventricular grave y hasta ahí llegó el paciente en las insuficiencias mitrales agudas. La crónica obviamente ya no se llega a ver porque pues tienen alternativas ustedes de cambio de la válvula mitral por prótesis, ya sea mecánica o prótesis biológica. ¿Qué es lo que encuentran ustedes en pacientes que tienen insuficiencia mitral aguda? Esto es el paciente que tiene, por decir, de infarto de miocardio anteroseptal con ruptura del músculo papilar, y vean la radiografía, imagen de alas de mariposa con flujo con redistribución de flujo, y este paciente que está en edema agudo de pulmón. ¿Y qué va a tener? Estertores crepitantes, que son los húmedos o alveolares. Va a haber disnea extrema y el esputo asalmonado. Quiere decir que el paciente está en edema agudo de pulmón. Y entra en choque cardiogénico y el paciente se murió si no hacen el tratamiento. O sea, estos pacientes tienen alta tasa de mortalidad, los que tienen insuficiencia mitral tipo agudo. Y en las crónicas obviamente es lo que vemos, ¿verdad? Entonces los síntomas iniciales va a depender de la disminución de la capacidad funcional. Les dirá, tengo disnea de medianos esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Doctor, caminaba 5 cuadras, ahora camino 3, camino 2. Entonces ustedes tendrán que valorar al paciente si ya es candidato para el cambio valvular. Y obviamente tiene medicamentos para mejorar. Tiene toda la sintomatología, disnea de esfuerzos, ortornea, disnea paroxística nocturno, disfonía y disfagia por dilatación de la aurícula derecha y compresión del nervio laringio recurrente izquierdo. Y si el paciente insuficiencia mitral es de larga data, entonces igual que la estenosis mitral, el paciente también va a tener hipertensión pulmonar y síntomas de disfunción del ventrículo izquierdo, y más se les va a complicar si tiene fibrilación auricular. Vean el síndrome de Barlow, qué son las características: palpitaciones, precordajes, parestesias. El paciente puede tener presíncope, síncope, disnea, personalidad lábil y pánico, plegamiento de las manos, presión arterial baja, prolapso palpable, síndrome de preexcitación, perfil angular de rayos X y signos preciados. Todo eso es el síndrome de Barlow. En el examen físico, ¿qué van a encontrar? Vean acá en la primera foto, la que está arriba, vean la yugular, que llega casi hasta el borde del maxilar inferior. Lo que tiene es insuficiencia derecha-izquierda. Al ver esto que tiene ingurgitación yugular, ¿a qué corresponde? Insuficiencia derecha-izquierda. ¿Perdón? Derecha, ¿no? Derecha. Tiene ingurgitación yugular. Muy bien. A la palpación, tiene usted impulso cardíaco hiperdinámico, choque sistólico tardío parasternal y el latido apexiano desplazado lateralmente hacia la izquierda. Vean la radiografía. Vean, comparen esta, la primera, con la otra. Vean la gran cardiomegalia grado 4 con redistribución de flujos, datos de hipertensión pulmonar, ¿ya? Y con los 4 arcos secundarios a crecimiento de la aurícula izquierda. Cardiomegalia expensas de cavidades izquierdas y congestión venocapilar y cardiomegalia global. Y nuevamente es similar a la estenosis mitral, que van a tener las ondas PES negativas, ¿no? Más positiva que negativa, crecimiento de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, sobrecarga diastólica del VI y si el paciente tiene fibrilación auricular. Y acá vean el electrocardiograma. ¿Alguien puede decirme el diagnóstico de este electrocardiograma? ¿Qué es lo que ven?
intervalos RR irregulares, doctor. Ya, pero ¿cuál es el diagnóstico? Hay fibrilación, doctor. Flutter, doctor. Bueno, a ver, ¿quiénes dicen fibrilación auricular y quiénes dicen flutter? Muy bien. El de acá, como comenta sus compañeros, el intervalo RR es irregular, no hay onda PES, pero si se fijan, ¿conocen ustedes el serrucho o la sierra? Conocen, ¿verdad? Serrucho. Estas son lo que llaman dientes de sierra o dientes de tiburón. Esto es lo que se conocía antiguamente como fibrilo-flutter. Fibrilo porque tiene R irregular y flutter porque tiene las ondas de sierra o dientes de tiburón. Entonces esto es lo que llaman flutter hoy en día con conducción irregular, que es similar a fibrilo-flutter. ¿De acuerdo? Cuando vean esas ondas es de flutter. Entonces flutter con conducción irregular por los intervalos R irregular. Y vean acá la ecocardiografía, que les va a dar el diagnóstico y pronóstico y la severidad y cuantificación del grado de insuficiencia mitral que tenga. Van a ver crecimiento de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aumento del volumen de la pared y del septum, ver la válvula mitral y poder determinar si es de tipo reumático o no reumático. O pueden tener imagen en hamaca, como lo que pasa en los pacientes que tienen prolapso de la válvula mitral, ya sea anterior o posterior. O pueden tener movimiento sistólico anterior en la cardiomiopatía hipertrófica que vamos a ver. Vean acá la válvula mitral, todo calcificada con fibrosis. Y vean acá, en la apical 4 cámaras, la fibrosis que tiene la válvula anterior y obviamente la insuficiencia mitral. Y vean acá la ecocardiografía. Vean acá el flujo. ¿Cómo catalogaran ustedes esta insuficiencia mitral? ¿Leve, moderada o severa? Está hasta la mitad de la aurícula izquierda. Severa. Severa, doctor. No, está hasta la mitad de la aurícula izquierda. Moderada, doctor. ¿Qué? Moderada. Sí, porque la severa llegaría hasta las venas pulmonares, hasta abajo, ¿ya? Entonces, acá lo que tiene es insuficiencia mitral e inclusive ven que el jet va hacia la parte lateral de la aurícula, no va el flujo hacia el septum interatrial. Hasta ustedes pueden saber cuál es el compromiso de la valva, si es la anterior o la posterior. Y la de acá, pues, vean que el jet, el flujo regurgitante, va hacia la pared libre de la aurícula izquierda. Y este es por el Doppler, la cuantificación de la insuficiencia mitral. Y pues va el cateterismo cardíaco, que hoy con el advenimiento de la ecocardiografía ya no se realiza cateterismo cardíaco. A no ser que, escuchen bien, hacen cateterismo cardíaco cuando el paciente va a ser sometido a cirugía y lo que quieren ver es, después de los 45 o 50 años, ver cómo están las coronarias. ¿Por qué? Si tuviera lesión de las coronarias, entonces aprovechan para hacer el bypass y hacer el cambio valvular, ya sea mecánica o biológica. Pero si no hacen cateterismo cardíaco, tiene 60 años y posteriormente va a presentar infartos o tenía lesiones significativas, ¿por qué no repararon? Porque ya el paciente tiene circulación extracorpórea. Entonces, aprovechan hoy en día primero cateterismo cardíaco y recambio valvular. Y si no hay lesión coronaria, obviamente van a hacer recambio valvular. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor.
Complicaciones, similar a la estenosis mitral, fibrilación auricular, la fibrilación auricular que va a condicionar embolias pulmonares o ACVs embólicos, endocarditis infecciosa, si no hacen el tratamiento profiláctico con penicilina benzatínica. Si son agudos, va a tener edema agudo de pulmón. Arritmias, ¿cuál va a ser? Fibrilación auricular, y las otras arritmias pueden ser condicionar muerte súbita, ¿ya? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y por último, el paciente pues muere por insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento médico, cuando es aguda, vasodilatadores o tratamiento percutáneo, el paciente va a entrar en shock, edema agudo de pulmón, y lo único que les va a salvar es la bomba de contrapulsación aórtica. Y si es crónica, dependiendo del estadio y dependiendo de la clasificación, si tiene insuficiencia leve, moderada o severa, pues entonces verán ustedes cómo es el tamaño y función ventricular, cuál es la capacidad del paciente durante el esfuerzo, cuál es la posibilidad de separación, si el paciente tiene FA, y ver la edad y las comorbilidades que tiene el paciente. Eso es en las crónicas. El tratamiento médico, vean, dieta hiposódica, reposo, profilaxis para endocarditis infecciosa, que es la penicilina, y los reductores de la postcarga, ¿no? Los IECA, beta blocantes, diuréticos, nitratos, con los cuales van a mejorar la precarga. Los IECAs, igual que los ARA, van a mejorar la pre y la postcarga, como han visto ustedes en insuficiencia cardíaca. Y tratamiento intervencionista, implante de las válvulas. Acá tienen imagen de la prótesis de St. Jude, que van a colocar en posición mitral. Ya algunos de los que están rotando conmigo ya han auscultado ya pacientes que tienen estenosis mitral o aórtica, y pues cuando vayan a rotar conmigo los nuevos van a escuchar el clic protésico de la válvula mitral o aórtica, y pues ese ruido clic como relojes el paciente siente en la noche como su relojito, y es la válvula mitral o aórtica mecánica. Alternativas de tratamiento intervencionista, anuloplastía o reparación, pero hoy en día pues ya lo que hacen es implantación de prótesis mecánicas o biológicas, ¿ya? Ahora, biológicas dependiendo del estado social. ¿Qué quiere decir? Si es una señora que no tiene grado cultural, en la cual tiene que estar sometida a anticoagulación de por vida, pero pues va a ser difícil hacerle el control en forma mensual del INR. Entonces, lo ideal para este tipo de pacientes, que es muy raro hoy en día, entonces ustedes implantarán pues prótesis biológica. O el otro, si son pacientes de edad, en las cuales la anticoagulación como complicación va a condicionar hemorragias, pacientes de edad, entonces tienen alternativa de colocar prótesis biológica, pero el resto de los pacientes tiene indicación de prótesis mecánica, pero la anticoagulación con warfarina es de por vida. Ahora vamos a ver la estenosis, que está más bonita, la estenosis aórtica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, perdón? Claro, como el agua es, ¿no? ¿Cuál es la valvulopatía de importancia
La otra es la válvula aórtica. Siempre haciéndoles recuerdo a ustedes. ¿Cuál es la anatomía? Igual que la válvula mitral, tiene su anillo fibroso y tiene 3 valvas, ¿no? La no coronariana, la coronariana derecha y la coronariana izquierda. ¿Saben por qué tiene ese nombre? ¿Saben por qué? Por las arterias coronarias. Porque van relacionadas con la coronaria derecha, con la coronaria izquierda, y la que no está relacionada, por eso llaman no coronariana, ¿ya? Porque están próximas a la desembocadura del ostium de la coronaria derecha y de la izquierda. Por eso se llama coronaria derecha, coronaria, las valvas, ¿no? Y obviamente si son 3 valvas van a tener 3 comisuras. ¿Y cuál es el área de la válvula aórtica? El área de la válvula aórtica es de 2 a 4 centímetros cuadrados. Vean la válvula aórtica normal y al lado derecho vean la apertura de la válvula aórtica, todo fibrosis, fusión de comisuras y calcificadas. ¿Cómo definen estenosis aórtica? ¿Llegan a ver acá? Vean qué traduce. Obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula. Más fácil es que es dificultad del vaciamiento del ventrículo izquierdo. ¿Hacia dónde? Hacia la aorta. O estrechamiento del orificio de la válvula aórtica, falta de apertura de la válvula aórtica y que va a haber aumento del gradiente de presión sistólico. Según la localización de la estenosis aórtica, puede clasificarse en 3. 1, valvular, cuando se origina en la válvula aórtica. Subvalvular, cuando la lesión está por debajo de la válvula aórtica, por anillo fibroso. Y supravalvular, cuando la lesión está por encima de la válvula aórtica. O sea, es sencillo. Valvular, cuando la lesión afecta a la válvula aórtica. Subvalvular, cuando hay un rodete fibroso por debajo de la válvula aórtica, pero la válvula aórtica es normal. Y la supravalvular, la válvula aórtica es normal, pero la lesión es condicionada por encima de la válvula aórtica. ¿Cuál es la etiología? Bicúspide, y es la que es congénita. Degenerativa, pacientes de la tercera edad por calcificación o degenerativa. Y la etiología después de estas es la fiebre reumática. El 20-25% de la estenosis de la válvula aórtica se debe a fiebre reumática. El 70-75% es la válvula mitral y un 5% ocupa entre la válvula pulmonar y la tricuspidia, secundaria a la patología de la fiebre reumática, o sea, la cardiopatía reumática, cómo afecta en porcentaje las diferentes válvulas. Y acá tienen ustedes la adquirida, la reumática y la degenerativa. La bicúspide es congénita, o sea, el soplo que van a escuchar va a ser en niños. Y entonces se va a calcificar porque es aorta bivalva, soplo en recién nacidos o en los niños que tienen 3 a 4 años. Y el 1% de la población adulta llega a tener. La más frecuente, la reumática. Y esta es igual que la valvulopatía mitral.
fibrosis, fusión de comisuras y calcificación. ¿Ya? Y es lo normal en pacientes que tienen cardiopatía reumática, la lesión. Y la degenerativa, que va a ser calcificación de la válvula aórtica, la cual va a ser calcificación senil con cambios proliferativos, cambios inflamatorios y acumulación de lípidos, que va a condicionar que disminuya el área valvular y vaya a presentar calcificaciones y disminución del área valvular aórtica, condicionando la estenosis. Vean la fisiopatología, y esto es para que puedan entender ustedes. Como hay obstrucción al flujo de salida, de volumen del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿qué es lo que va a condicionar? Hacia el lado derecho va a haber aumento de la presión de la aorta, que va a condicionar ¿qué? Disminución del aporte, escuchen bien, disminución del aporte miocárdico de oxígeno, lo que a nivel del corazón, por disminución del flujo coronario, va a tener isquemia o angina, por un lado. Por el otro lado, el aumento de la presión sistólica, que va a condicionar aumento o hipertrofia concéntrica del VI, distensibilidad reducida, depresión contráctil. Va a haber un aumento del tiempo de eyección del VI, que va a condicionar disminución del tiempo diastólico o mayor consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Y va a haber un aumento de la presión diastólica, aumento de la presión diastólica, y que va a condicionar disminución del consumo de oxígeno a nivel del miocardio. En la fisiopatología ustedes van a poder entender cómo pueden hacer el diagnóstico de estenosis aórtica con solo tomar la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que ustedes con el paciente con estenosis aórtica, ¿qué van a encontrar en la toma de presión? La presión arterial va a ser convergente. ¿Qué quiere decir? Normalmente la presión es 120/80. ¿Cuál es la diferencia? 40. Dependiendo del grado de la estenosis aórtica, cuanto más severa es la estenosis, la convergencia de la presión arterial va a ser más cercana. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tenga 130, 100, 120, 100. ¿Cuál es la diferencia? Son 20. Entonces, la severidad de la estenosis aórtica, a través tan solo ustedes de la toma de presión, pueden saber el grado de estenosis. En cambio, cuando veamos nosotros pacientes que tienen insuficiencia aórtica, la presión arterial es divergente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la presión va a tener 180/60. ¿Cuál es la diferencia? 120. Cuanto mayor divergente, ustedes a través de la toma de presión pueden hacer el diagnóstico. A este paciente tiene estenosis aórtica y este otro paciente tiene insuficiencia aórtica severa. Y esto es por la fisiopatología. Dice acá, disminución del tiempo diastólico, aumento de la presión diastólica, ¿ya? ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar? 1. ¿Cuál es la tríada del paciente con estenosis aórtica? Va a presentar angina, disnea y síncope. ¿Quién me puede decir angina por qué? Ya les he descrito la fisiopatología. Angina, ¿por qué? Si hay disminución del flujo que va del ventrículo izquierdo hacia la aorta, por la estrechez del área valvular, el flujo va a ser mínimo y
la irrigación, la nutrición de las coronarias va a ser durante la diástole. ¿Qué flujo va a tener si estás reducido las coronarias? Entonces va a ser poco. Y entonces es que el paciente va a condicionar dolor precordial opresivo secundario a la estenosis aórtica. 1. El síncope, ¿por qué? Nuevamente, disminución del flujo, y esto es cuando tienen estenosis aórticas severas. Menor flujo sanguíneo a nivel cerebral y va a condicionar el síncope. ¿Ya? Y la disnea, entonces el paciente les va a decir, doctor, camino media cuadra y tengo disnea. Y todas las variedades, ¿no? Disnea de grandes, medianos, pequeños esfuerzos. Cuando ustedes escuchen el soplo sistólico eyectivo en foco aórtico, siempre pregunten, ¿tiene angina, tiene disnea o síncope? Obviamente el paciente no les va a entender lo que es angina, entonces ustedes les dirán, ¿tiene dolor en el pecho retroesternal? Entonces, si el paciente entiende y ustedes traducen de que el paciente tiene angina y es un síntoma cardinal de que el paciente tiene estenosis aórtica severa. Ahora, el cuarto síntoma ya, pero es muerte súbita, o sea, tiene angina disnea y el paciente puede estar ustedes viéndolo ahora y mañana pues muerto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha hecho arritmias del tipo de la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y el paciente se murió, pero yo lo vi anoche. Sí, pero se murió por arritmia o se murió por insuficiencia cardíaca. En el examen físico, ¿qué encuentran? Pulso parvus et tardus, presión de pulso disminuida convergente. Vean acá, 110/90. ¿Cuál es la diferencia? Son 20. Entonces quiere decir que tiene una estenosis aórtica severa. Y obviamente el frémito carotidio es el soplo palpable. No requieren estetoscopio, sino solamente con la mano. Y dicen, lo que tiene es soplo 5 de 4, será porque el soplo lo están palpando ustedes. Y acá tienen en el examen físico, soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento paradójico del segundo ruido, y si tiene insuficiencia cardíaca, el R4. ¿Qué es el R4? La contracción auricular. Entonces el paciente va a estar en falla cardíaca. El S3 y el S4 va a ser el ritmo de galope y van a comentar que el paciente está con insuficiencia cardíaca. Y el segundo ruido disminuido. Y el soplo es holosistólico en foco órtico con irradiación hacia el hueco supraesternal o vasos carotídeos. Y acá tienen la estenosis aórtica. La radiografía de tórax puede ser normal si la estenosis aórtica es leve o puede tener cardiomegalia secundaria hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en la radiografía esta que ven, imágenes acá donde está la flechita, es calcificación. Ahora la pregunta ¿es adulto o es joven? La radiografía de la derecha. Si llegan a ver en la flechita, hay un halo así, hiperclaridad, ¿no ve? Y eso son calcificaciones de la válvula aórtica. Y entonces, por la radiografía, ven que tiene una sifosis marcada. Entonces, ¿qué van a decir ustedes que tiene por la radiografía? Estenosis de tipo degenerativa de la válvula aórtica. Vean tan sencillo y fácil poder hacer el diagnóstico solamente ustedes viendo la radiografía de tórax. Y en el electrocardiograma, ¿qué es lo que van a tener? El eje a la izquierda e hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión. Y llaman sobrecarga de presión, ¿por qué? Porque en B5 y B6 tienen ustedes las T's negativas. Cuando la hipertrofia del ventrículo izquierdo es por sobrecarga de volumen, en B5 y B6 las T's son positivas. Y cuando es sobrecarga de presión, la onda T en B5 o B6 es negativa. Y acá tienen el índice de Sokolov y de Lewis, que es positiva para hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Y en la ecocardiografía, ¿qué es lo que van a ver? Engrosamiento de la válvula aórtica, calcificaciones, podrán ver dimensiones de las cavidades groseras de las paredes y determinación y severidad del área valvular aórtica. Y van a poder determinar criterios terapéuticos. Si el paciente le van a hacer procedimiento de TAVI o van a hacer cirugía de cambio valvular con prótesis biológica o prótesis mecánica. Vean acá. La degenerativa, bien calcificada la válvula aórtica. Vean la bivalva, es calcificada y son 2 valvas. Y vean la reumática, tiene trivalva y tiene fibrosis, fusión y calcificación de las sigmoideas aórticas. Y acá pueden calcular a través del gradiente 4 o la velocidad al cuadrado la severidad. Cuando el gradiente valvular es mayor a 60 milímetros, o sea, la estenosis va a ser significativa. Y pueden ver el gradiente pulmonar y pues el área valvular. Vean acá. Y la velocidad pico y la ecocardiografía les va a dar el área de la válvula aórtica. El cateterismo cardíaco no se utiliza hoy en día, ya después del estudio de la ecocardiografía, solamente el cateterismo cardíaco es, nuevamente, comentarles de que el paciente cuando va a ser sometido a cambio valvular aórtica y es un paciente que requiere hacer la coronografía para ver cómo están sus coronarias y la permeabilidad de los vasos, entonces de 100 hacen coronariografía y hacen la cirugía. Si tiene lesión coronaria, harán el bypass y si no, solamente cambio valvular aórtico, igual que de la válvula mitral. Pacientes más de 50 años, sí o sí tienen que hacerle cateterismo cardíaco. ¿Cuál es el pronóstico de sobrevida cuando tiene estenosis aórtica? Si el paciente tiene como síntoma angina, la sobrevida va a ser a 5 años. O sea, si no lo tratan, se muere en los 5 años. Si el paciente tiene síncope y no han hecho el tratamiento, se va a morir dentro de los 2 a 3 años. Y si el paciente tiene sintomatología de insuficiencia cardíaca y ustedes no han hecho el tratamiento quirúrgico o implante de TAVI, el paciente se les va a morir al 1º o 2º año. ¿Ya? Entonces, el tratamiento va a ser hacer cambio de la válvula aórtica. No hay, escuchen bien, no hay tratamiento para la estenosis aórtica. El único tratamiento es el cambio valvular, ya sea prótesis mecánica o biológica, y hoy en día, dependiendo de la comorbilidad de los pacientes, por decir un ejemplo, si el paciente tiene diabetes, hipertensión, fumador, ¿cuál cirugía le va a ir mejor? La cirugía que va a requerir circulación extracorpórea o el TAVI, en la cual a través del cateterismo van a hacer el implante de la prótesis. Entonces me dirán, doctor, si el paciente es de edad, tiene 70 años y tiene mucha comorbilidad, el tratamiento ideal es la implantación a través de cateterismo cardíaco, implante de la prótesis aórtica. Ahora, el paciente con área menor de 0.6 centímetros cuadrados es crítico y pues el paciente se les va a morir. Y acá tiene reemplazo con válvula biológica o prótesis de bajo perfil, las de disco. Y acá van a ver ustedes ya, como se los voy a pasar, van a ver todo el video relacionado a la implantación de percutánea de TAVI, ¿ya? Implantación de la válvula aórtica en pacientes con comorbilidades o pacientes de edad 70, 80, 90 años. Reemplazo valvular. Tienen acá 2 videos, ya, que los van a ver ustedes. Está muy interesante. Y tienen
al final el reemplazo de la válvula, ¿no? Esternotomía media y tienen, si le colocan prótesis mecánica, anticoagulación de por vida, y si es biológica, antiagregación plaquetaria. Y ahí tienen ustedes la prótesis. ¿Por qué colocan la de St. Jude? Porque la prótesis es la más parecida a la biológica, a la natural de nosotros. Y por último, tienen ustedes la insuficiencia aórtica, que pues, ¿cuál es la traducción? Es reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por incompetencia valvular, falta de cierre de la válvula aórtica y obviamente va a haber aumento del volumen diastólico hacia el VI. Y vean todas las etiologías que tiene el paciente con insuficiencia aórtica. Etiologías. Si es crónica, secundaria, ¿quién? Reumática, sífilis, dilatación del anillo, artritis, trastornos del tejido conectivo, arteritis, enfermedad, síndrome de Reiter, lupus eritematoso sistémico y cardiopatías congénitas. Y las agudas, endocarditis, fiebres reumáticas, rotura, traumatismos y disección de la aorta. Su fisiopatología, sobrecarga de quién? De volumen del ventrículo izquierdo. Al tener sobrecarga, que va a condicionar dilatación del VI, depresión de la contractilidad y los síntomas, falla cardíaca izquierda, disnea. Vean acá, la insuficiencia aórtica. ¿Qué tipo de insuficiencia? Insuficiencia diastólica. Va a haber disminución de la presión diastólica de la aorta, aumento de volumen de eyección, aumento del tiempo final de presión del ventrículo izquierdo, disminución del tiempo diastólico, aumento de la presión sistólica, por un lado, por el otro lado, aumento de volumen del ventrículo izquierdo. El aumento del volumen, ¿qué va a hacer? Que condicione aumento de la masa del VI y va a haber mayor consumo de oxígeno, que puede condicionar también con cuadros de angina, disfunción del VI y aumento final de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y que va a condicionar sintomatología de disnea. Y por el otro lado, la disminución de volumen de eyección eficaz va a condicionar fatiga, disminución del aporte miocárdico y que va a condicionar angina y isquemia e insuficiencia del ventrículo izquierdo. Igual que en la estenosis aórtica, las insuficiencias aórticas severas, todo el reflujo de la aorta va hacia el ventrículo izquierdo. O sea, como no se cierra las sigmoideas aórticas, el flujo no va a ir a nutrir durante la diástole las coronarias y de ahí es que el paciente llega a tener sintomatología de angina en las insuficiencias aórticas severas. Si es insuficiencia aórtica leve, el paciente puede estar asintomático durante años, pero si es moderado o severa, va a tener dolor precordial, lo que comentábamos, angina, nocturna, ortopnea, palpitaciones o sensación de golpeteo. Ahora, va a ser la sintomatología mayor dependiendo del grado de la estenosis. Y acá tienen todo lo que son en el examen físico. El pulso va a ser de Corrigan, pulso Magnus SL, presión de pulso amplio divergente, latido de punta desplazado, maniobra de Laya. Y tienen acá los diferentes signos. O sea, la insuficiencia aórtica es la más rica en sintomatología, signos y síntomas. Tienen acá en las diapositivas el signo de Muset, de Traube, de Durosiers, de Müller, de Landolfi, Kinke y signos de Lincoln, que se los voy a pasar y pues tienen todo acá, ¿ya? Pulso palmo. Tienen acá que los van a revisar. Vean cómo se mueve la cabeza durante la sístole.
es el signo de Muset. O sea, ustedes al ver al paciente pueden decir sin auscultar tiene insuficiencia aórtica. Vean el signo de Müller, vean cómo se mueve la epiglotis, vean con cada latido, vean la epiglotis. O sea, le dice, abra la boca y van a ver el latido del epiglotis. Entonces dicen ustedes signo de Müller y eso es lo que tiene es insuficiencia aórtica moderada severa. Vean acá signos de Durosies, el soplo diastólico en la arteria femoral, signos de Landolfi que lo van a ver y signos de King que vean compresión, vean cómo el latido, vean acá cómo al comprimir el pulpejo, vean el latido. Y entonces vean cuán rica es la semiología del paciente que tiene insuficiencia aórtica. En el examen físico, soplo diastólico, enfoco aórtico, o lo que llaman escape, ¿ya? Entonces, el de estenosis es soplo sistólico y activo, y el de insuficiencia es soplo diastólico o de escape. Escape, ¿por qué llaman? Por el escape de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y acá tiene la exploración física, la auscultación que tienen, que van a ver el examen físico, lo tienen ahí, y la radiología, dependiendo de la insuficiencia aórtica. Si es leve, el corazón va a ser normal, pero si es moderada, severa, va a tener cardiomegalia a expensas de ¿quién? De hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y nuevamente acá, vean, hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero ¿cómo están las ondas TES? Las TES son positivas, entonces dicen ustedes hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, porque las ondas TES en B5, B6 son positivas. ¿Ya? Y el de acá, el de Lewis, vean acá qué bonito, el de Sokolov, que traduce la sumatoria de S de B1 o B2, la más grande, más la R de B5, B6. Vean acá. En la anterior van a ver, miren, tiene acá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 acá y tiene más 10 o 12, 47, 4.7 milivoltios, o sea que tiene Sokolov positivo. Y la de Lewis tiene 5, 10, 15, 12, más esta es la R de D1, más la S de D3, 5, 10, 15, más 15, 20, 25, 30, 32, o sea, tiene índice de Lewis mayor de 1.7. Entonces, tiene datos de que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen en el electrocardiograma. La ecocardiografía les va a permitir hacer el diagnóstico y cuantificar si es insuficiencia leve, moderada o severa, y dependiendo del jet donde vaya a dirigirse. Vean acá la ecocardiografía y acá pueden calcular el grado de insuficiencia. Tratamiento. En todas las lesiones valvulares que tengan, siempre tienen que hacer profilaxis para endocarditis infecciosa. ¿Y qué es lo que van a hacer? Penicilina benzatínica, 1.2 millones cada 21 días. El tratamiento puede ser quirúrgico, hacerle una anuloplastía o reemplazo valvular. Pero hoy en día tienen indicaciones quirúrgicas. Sintomático, ¿cuándo qué? Cuando la fracción de eyección es menor del 50%, cuando el diámetro diastólico es mayor a 55 centímetros, cuando su capacidad funcional aeróbica es disminuida y la raíz de la aorta es mayor de 55, normal es 40 milímetros. ¿Ya? Entonces tiene indicaciones quirúrgicas. Y acá, pacientes con insuficiencia aórtica severa, asintomáticos, sintomáticos, tienen ahí los diámetros por ecocardiografía y en la cual van a comentar si es quirúrgico o no es quirúrgico y punto. ¿Ya? Y tienen ahí todo lo que es de insuficiencia aórtica. ¿Alguna pregunta?
Hemos volado hoy día. ¿Tienen alguna pregunta, perdón? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? Doctor, una pregunta. ¿Se puede hacer diagnóstico con solo tomar la presión arterial de insuficiencia de estenosis? O sea, ¿es válido, digamos? ¿En qué, perdón? O sea, ¿se puede hacer un diagnóstico con solo tomar la presión arterial de insuficiencia de estenosis? Cuando tienes tú, hay dos situaciones. Cuando la estenosis aórtica es severa, entonces lo que hemos comentado, ¿no? Va a tener hipertensión arterial, pero va a haber convergencia de la presión. Entonces va a tener, por decirte, 120, 90, 120, 100. Aquí es lo que está pasando. Muy bien. Tienes un dato que es la toma de la presión. Muy bien. ¿Qué paso siguiente tienes? Que vas a auscultar al paciente. Obviamente. Y al auscultar al paciente, ¿qué es lo que vas a encontrar? Soplo sistólico y eyectivo en foco aórtico, ¿no? Entonces, cuando es estenosis aórtica hay convergencia, pero tienes la clínica de que vas a auscultar soplo sistólico y eyectivo en foco aórtico con irradiación a hueco supraesternal o a vaso carotidio. Y entonces ya tienes diagnóstico de que el paciente tiene estenosis.